Un editorial del Financial Times consideraba que los argumentos a favor de una flexibilización y más tarde de un levantamiento del embargo eran convenientes e instaba a la Casa Blanca a modificar su política respecto a Cuba. En mayo de 2014, bajo el título Support Cuban Society, 44 personalidades enviaban una carta abierta a Obama con recomendaciones para promover las relaciones con la sociedad cubana y los intercambios comerciales. Entre los firmantes se encontraba nada menos que John Negroponte. La mismísima Hillary Clinton, en contraposición a la postura de su marido, escribía en su último libro: al finalizar mi mandato, pedí al presidente Obama que reconsiderara nuestro embargo contra Cuba. No servía para nada y perjudicaba nuestros proyectos con América Latina. Parece que el embargo para casi todo el mundo en Estados Unidos hace tiempo que dejó de ser rentable. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Cuba y de sus relaciones con Estados Unidos. Para ello contamos con 5 invitados. A mi izquierda, José Manuel Martín Meden. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Augusto Zamora, uno de los imprescindibles cuando hablamos de América Latina. Bienvenido una vez más a Fort Apache. ¿Qué tal, Pablo? Vuelve al programa después de unos meses de ausencias injustificadas. Javier Couso, gracias por estar aquí. Encantado de volver. Hermenegildo Altozano, abogado, otro de los habituales últimamente en Fort Apache. Bienvenido de nuevo. Bien hallado. Y desde Brasil, Beto Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Hace 55 años, el gobierno de los Estados Unidos impuso un bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Los Estados Unidos incluyeron a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. El pasado 17 de diciembre se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Además, Obama expresó su intención de plantear al Congreso de Estados Unidos la derogación de las leyes del embargo económico y comercial contra Cuba, medidas que cuentan con el respaldo de más del 70% de la población estadounidense. De momento, desde el pasado 20 de julio, ya se han reabierto las respectivas embajadas en Washington y La Habana. Esta noche en Fort Apache debatiremos sobre las nuevas relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Parece que la actitud de los Estados Unidos ha cambiado. La pregunta es ¿por qué ahora? José Manuel. Yo creo que la actitud de Estados Unidos y su política no ha cambiado en lo fundamental. Siguen queriendo acabar con la revolución cubana y siguen montando una política contra América Latina. Lo que hay es una nueva política contra Cuba y contra América Latina. Al izar la bandera en la Embajada de La Habana, Estados Unidos, después de 10 años sin política contra América Latina actualizada, iza también la bandera otra vez en América Latina y el Caribe. Y esa nueva política contra América Latina empieza contra Cuba, ahora con la contaminación económica y cultural. Yo creo que para Estados Unidos el paquete de la normalización con Cuba incluye, y esto es fundamental, la neutralización del chavismo en Venezuela y la desmovilización de la guerrilla en Colombia. Es el mismo paquete. Gracias, José Manuel. Augusto. Yo creo que son consecuencia de los nuevos tiempos, de la nueva correlación de fuerzas que hay en el mundo. Yo vincularía, aunque parezca que no tenga relación directa, el acuerdo nuclear con Irán con el proceso de normalización en Cuba, y es que la realidad mundial es un Estados Unidos en repliegue, la emergencia de nuevas potencias políticas, económicas, militares, el hecho de que en América Latina Estados Unidos era el único país que no tenía relaciones con Cuba, todos los demás habían normalizado, y realmente lo que se daba era el aislamiento de Estados Unidos en su política de Cuba y no al revés, y por lo tanto han tenido que rendirse a las nuevas realidades. Couso. Pues yo veo 3 aspectos, ¿no? Aunque luego espero que ahondemos sobre ellos. En primer lugar, un fracaso evidente de una política de excepción con un vecino que no ha dado los resultados esperados, y a pesar de emplear todo
lo legal, lo ilegal, desde el terrorismo hasta guerra bacteriológica, etcétera, etcétera. Por el otro lado, se hablaba antes, la nueva reconfiguración en la zona, ¿no? Ese eje surgido pues, de UNASUR, del ALBA, de Petrocaribe, etcétera, etcétera. También mirando a eso que les importa realmente, que es por un lado China y Rusia, y por el otro lado una manera de un broche de oro, de algo cosmético para que Obama cierre un mandato. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Martín Meden, de que es otra forma de intentar quebrar ese espacio político de América Latina. Hermenegildo. Yo creo que por una parte la política de aislamiento, de embargo o bloqueo hacia Cuba ha fracasado por varias razones, porque el objetivo era que Fidel Castro en su momento no siguiera en el poder y sobrevivió a 10 presidentes de Estados Unidos, pero en cambio ha habido una serie de circunstancias que han cambiado. No hay guerra fría, o por lo menos no hay una guerra fría formal, y no existe ese tablero donde jugaba un papel protagonista la Unión Soviética. Por otra parte, es verdad que Obama quiere pasar a la historia con el broche de oro de haber sido el presidente que, entre comillas, normalizara las relaciones con Cuba. Y luego también hay un elemento en clave de política interna de Estados Unidos que tiene mucho que ver con el cambio generacional, que es que el exilio cubano en Miami ya no es lo que era, por una pura razón biológica. Es decir, ahora mayoritariamente quienes habitan en Hialeah son personas que quieren tener relaciones normales con sus parientes en Cuba. Beto. Bueno, yo veo tres dimensiones, ¿no? O sea, la geopolítica, el enemigo ahora es otro, no son los comunistas, el enemigo es el Islam, ¿no? La islamofobia, y de ahí hay que dar la batalla y concentrar la fuerza de Estados Unidos del gran enemigo internacional que tiene que ser generado. Entonces, claro, la agenda que viene con eso, geopolítica americana, de leyes de antiterror, que todos aprueban esto en sus gobiernos, en sus asambleas, exige una aproximación, por un lado. Entonces, eso está claro. Viene también un aspecto geopolítico, otra dimensión geopolítica, en términos de lo que podemos llamar una estrategia Papa Francisco. O sea, no se puede olvidar los pueblos de Latinoamérica. Entonces hay que pensar una nueva estrategia, aunque sea por los fines más sólidos, pero hay que buscarse una aproximación. Aún geopolíticamente, Estados Unidos tiene que hacer algo porque viene China. Entonces tendría que buscar una alternativa para hacerse frente a este control de China en Cuba. Hay una cosa que os quiero plantear porque señaláis cosas que están claras. O sea, por una parte es verdad que Estados Unidos no pasa a ser aliado de Cuba y que de alguna manera tendrá que seguir utilizando su política exterior para enfrentarse a Cuba en un contexto latinoamericano completamente nuevo, y seguramente los norteamericanos han entendido eso, y seguramente el papel del Papa Francisco tiene que ver con lo que representa geopolíticamente América Latina en el mundo. No hay guerra fría, es verdad que Obama acaba su legislatura y es verdad que un presidente de los Estados Unidos solo cuando no se juega la reelección puede permitirse ciertas cosas y digamos como tratar de prever qué van a decir las enciclopedias en cosas como la política exterior, que cuando un presidente tiene que enfrentarse a la reelección no se puede permitir. O efectivamente que el exilio no es lo que era biológicamente, pero tampoco en actitudes. Es decir, digamos cuando ves las encuestas de lo que incluso a principios de los 90 pensaban los descendientes de cubanos exiliados en Miami sobre las relaciones con Cuba hace solo 20 años y lo que piensan ahora ha cambiado. Pero la pregunta que os pongo encima de la mesa es ¿cuál es el interés de Cuba en todo esto? Porque Cuba parece muy interesada. Parece que ha habido una política por parte de las autoridades cubanas de trasladar esa imagen del apretón de manos de Raúl Castro con Obama. Ha habido gestos, digamos, muy afectuosos en la apertura de las dos embajadas, la embajada en La Habana y la embajada en Washington. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno cubano? Augusto. Yo creo que para Cuba el punto central es económico. El gobierno cubano valoró las pérdidas por el bloqueo en 117.000 millones de dólares a 2014. Nadie puede negar que Estados Unidos está ahí a 90 millas y que Cuba necesita inversiones, reactivar su economía, y que obviamente un fin del bloqueo abriría a las empresas estadounidenses un buen mercado y a Cuba una posibilidad para mejorar drásticamente su economía, que aunque está creciendo al 4%, es una economía que necesita inversiones. Y ese creo yo que es el motivo medular para ello. Hermenegildo. Yo creo que, discrepo de gusto, yo creo que fundamentalmente el objetivo es político. Es decir, lo que quiere Cuba es tener
una, por así decir, homologación o respaldo y el hecho físico, con toda la simbología que encierra, de tener una embajada de Estados Unidos abierta en Cuba, porque eso significa que al final los que tenían razón eran los cubanos y ellos son los que han ganado la partida. Es verdad que hay consecuencias económicas, lógicamente, porque la percepción que hay ahora mismo en la comunidad de negocios sobre hacer negocios con Cuba es distinta que la que existía antes de que se produjera el inicio de la normalización. Normalización que, por cierto, no se ha producido todavía por las razones que podemos examinar después. Pero Cuba ha podido, y de hecho ha tenido inversión extranjera durante estos años, pero digo una cosa desde la experiencia. Hacer negocios en Cuba Cuba es de los lugares más difíciles para realizar una inversión extranjera que existe sobre la tierra, porque es un proceso de autorización que lleva consultas, que lleva filtros por parte de un montón de organismos, es decir, y no ha habido un interés muy grande en atraer inversión extranjera con carácter masivo, porque se podía haber hecho. Hay muchísimas, y José Manuel lo conoce perfectamente, misiones comerciales que han ido a Cuba y no han tenido esa traducción en inversión específica, no porque ellos no hayan querido los extranjeros, sino porque muchas veces han sido las propias autoridades cubanas las que han puesto el pie en el freno. Con lo cual, yo creo que el objetivo fundamental es, y conseguido por otra parte, es de carácter político. Yo creo que reúne varias cosas, no solo político, sino económico y cultural y social. Evidentemente, una isla tan pequeña, 11 millones de habitantes, que tiene dificultades a 90 millas de ese hegemón que es Estados Unidos, pues evidentemente quiere tener buenas relaciones con su vecino. ¿Qué país no quiere, no? A pesar de tener ese diferendo que han tenido históricamente, o sea, desde Jefferson, hablan de la enmienda Plan, de la fruta madura que decía Monroe, y cómo se construye ese nacionalismo de Martí, el grito de Yare, todo frente a la pretensión de Estados Unidos, que luego llegó con la mafia, etcétera, etcétera. Tú cuando vas a Cuba y cuando conoces bien a los cubanos y a las cubanas te das cuenta que no odian a Estados Unidos, a pesar de todo lo que les han hecho. Entonces yo creo que hay también una voluntad para normalizar esas cosas con un vecino del que evidentemente los cubanos por historia no se fían. Bueno, yo aprovecho rápidamente porque la regla del minuto me pillo por la mitad para no parezca loco. O sea, las otras dos dimensiones desde Estados Unidos, o sea, además de la geopolítica, hay una dimensión económica que creo que vale para Cuba también. Yo estoy convencido que sí hay una dimensión importante. Y para Estados Unidos, los empresarios americanos quieren hacer negocio con Cuba. Quieren hacer negocio en el Caribe y la política norteamericana se da cuenta que si las balas y los cañones van ahora para el Islam, para Latinoamérica la colonización o la neocolonización tendrá que ser económica como siempre. Entonces hay que buscar una estrategia. China entra muy fuerte ahora, Brasil entró muy fuerte en Cuba, están de hecho con el nuevo proyecto cubano de desarrollo basado en el puerto de Mariel, creando una especie de zona especial de desarrollo semejante a lo modelo chino, pero con las particularidades cubanas. Y Estados Unidos, así como la Unión Europea, se han dado cuenta que no pueden estar fuera. Y que si los blocos latinoamericanos de Mercosur, UNASUR se aproximan, ellos tienen que legar. China ya legó, no quieren legar tan tarde. Entonces hay una dimensión. Estados Unidos tiene otra dimensión, la política interna, o sea, el elector hispano-cubano ya es proclive a la aproximación. Lo que históricamente la comunidad en Miami era muy en contra, hoy más de la mitad es a favor de la aproximación y del fin del embargo. Y los demócratas, específicamente en el ámbito de los demócratas, necesitan una estrategia para Latinoamérica y para Cuba, porque Bush tenía la cuarta flota como estrategia política, volver a meter la cuarta flota en el Caribe. Los demócratas, ¿qué hacían? Ahora tenían una agenda de aproximación. El habla de Obama en la cumbre de la OEA, ahora en el pasado año, fue, yo creo que fue decisiva, donde él pone que quiere aproximación y quiere hacer inversiones y aprovecha, claro, obviamente ahí sí está el punto de maldad americano, aprovecha el momento donde hay un fin de ciclo del boom de las commodities, el bajón del precio del petróleo, y es el momento fidedigno para que Estados Unidos pueda entrar, destrozar las experiencias como Petrocaribe, que ya está destrozada porque Venezuela paraba de dejar de enviar el petróleo al tiempo que Estados Unidos empieza con inversiones. Entonces es una estrategia de reconquista económica. Termino. Desde Cuba,
por supuesto que sus élites tienen una agenda. ¿Cómo van a insertar Cuba en el siglo XXI en la economía mundo? ¿Y cómo van a hacer? Están se debatiendo hace mucho con eso y están tanteando el modelo chino con sus especificidades cubanas. ¿Cómo van a hacer? Esa es la agenda, esa es la preocupación del politburo cubano. Me interesa, ahora le doy la palabra a José Manuel, me interesa ese último aspecto y es como la reinvención de Cuba. Es decir, y yo creo que Raúl no ha sido precisamente tímido. Es decir, quien esperaba, digamos, una suerte de continuidad en la política cubana ha visto que no, ha sido una política prudente y yo creo que ese es el estilo de Raúl Castro, pero al mismo tiempo audaz en muchos aspectos y digamos que tratando de reubicar a Cuba en un mapa en el que digamos que estaba en una posición muy comprometida, evidentemente en lo económico, y yo no creo que a los cubanos les gustara, digamos, una relación de dependencia con Venezuela que se había hecho muy clara en los últimos años, y al mismo tiempo, bueno, si Cuba fue un referente de emancipación en América Latina durante algunas décadas, de alguna manera dejó de serlo en las últimas, siempre un referente histórico, pero digamos no un modelo que pudiera tomarse como referencia. Claro, el problema es que las opciones no parecen muy atractivas. Es decir, el modelo chino se puede entender que, bueno, pues en términos geopolíticos puede ser interesante una alianza, pero no parece que sea muy erótico que los cubanos quieran inspirarse en China. Bueno, vamos a ver. Yo intento verlo al mismo tiempo desde Cuba y desde Estados Unidos. Históricamente estamos en donde se quedó Kennedy cuando le pegaron el balazo. Es decir, lo que Kennedy iba a hacer es lo que está haciendo Obama en estos momentos, salvando las distancias y el entorno geopolítico histórico de las dos épocas. Siempre ha habido contactos entre las dos partes, siempre ha habido la disposición cubana a normalizar, y yo lo que preguntaría es ¿por qué lo hace ahora Estados Unidos y para qué lo va a utilizar el gobierno de Cuba? Dicho muy rápidamente, Estados Unidos tenía que resolver el conflicto con Cuba para regresar a América Latina. La Cumbre de las Américas lo demostró. En la anterior le había dicho a América Latina, sin Cuba no volvemos a reunirnos, luego usted tiene que venir aquí trayendo a Cuba, y es lo que hizo. Llegó y no solamente trajo a Cuba, sino que además había anunciado la normalización, la reanudación de las relaciones, y ahora viene después la normalización. ¿Cuba para qué lo va a utilizar? Bueno, yo creo que así como Estados Unidos lo que está es montando una nueva política para recuperar América Latina y una política contra la Revolución Cubana, en el caso de Cuba a mí me parece que lo que se va a producir simultáneamente, y podemos discutirlo con más amplitud, es la evaporación del bloqueo y la evaporación del proyecto cubano de socialismo. Es decir, no creo que haya ninguna dificultad para que los poderes de Estados Unidos y los poderes en la isla se pongan de acuerdo para hacer cambios económicos, es decir, negocios, y pocas modificaciones políticas, es decir, mantener el control autoritario, y no va a haber ningún inconveniente en que los militares en Colombia sigan teniendo el dominio político y económico, porque los militares en Estados Unidos y los militares en Cuba han sido los que alrededor de la base de Guantánamo siempre han estado en diálogo y en comunicación. Es decir, a mí lo que me preocupa es fundamentalmente la nueva ofensiva. Estados Unidos necesitaba esta ofensiva para proteger la ofensiva neoconservadora que está ahí tratando de arrasar a los nuevos gobiernos progresistas, empezando por lo que está ocurriendo en Brasil. Ahora viene el peronismo de derechas en Argentina. El 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela que perderán los actuales gobernantes, y probablemente la mediación de Cuba para negociar entre la oposición y el chavismo sea clave, igual que va a ser clave para la desmovilización de la guerrilla de las FARC de Colombia. Es decir, Cuba se puede convertir de repente en un mecanismo de mediación de Estados Unidos en América Latina que puede llegar a ser incluso sorprendente. Pero a mí lo que más me preocupa es visto desde la mayoría de los cubanos. ¿Qué va a hacer el gobierno con el proyecto cubano de socialismo? Un proyecto, en Cuba nunca ha habido socialismo, ha habido un proyecto que ahora solo mantiene la izquierda auténtica del Partido Comunista, pero que en estos momentos no pinta nada. Entonces a mí lo que me preocupa es de verdad cuál es el futuro, cuál es el organigrama, cuál es el cronograma que en Cuba tienen como política de Estado o como política de poder. Perdón por la extensión de... Gildo, después Couso. Sí, y entrando un poco en lo que es la microeconomía tratando de penetrar en la propia sociedad cubana,
Yo creo que se está produciendo, José Manuel, una deconstrucción de la ofensiva revolucionaria de 1968, cuando se terminó con la microfacción de Aníbal Escalante y se produjo la nacionalización o la estatalización de toda la economía, incluso los negocios más pequeños. ¿Qué ha ocurrido desde que Raúl Castro sucediera a su hermano Fidel Castro? Ha aprobado una ley de cooperativas, que eso, traducido al castellano corriente que hablamos en España, significa una ley de pequeñas y medianas empresas. Ha aprobado el trabajo cuentapropista con un carácter general, con acceso al crédito de la población. Ha aprobado una ley de inversión, ha estimulado que el Parlamento apruebe o la Asamblea apruebe una ley de inversión extranjera donde, y yo creo que este es un dato muy importante, la condición de inversión extranjera ya no deriva de la jurisdicción de donde viene, sino del origen de ese dinero. Es decir, está pensada sobre todo para estimular que haya inversión por parte de cubanos que viven en el exterior. Ese es el principal foco donde está poniendo el acento, donde están poniendo el acento las autoridades cubanas para atraer la inversión extranjera. Al mismo tiempo, se está produciendo una reinstitucionalización o una institucionalización del país con funcionamiento de instituciones al margen del Partido Comunista. Es decir, es un reforzamiento de la administración versus o en contra o más allá de ese papel rector del Partido Comunista, que sigue ahí todavía, y estoy de acuerdo contigo, que proyecta su sombra alargada. Luego, ha habido otra cuestión muy importante que no es baladí, que es la ley migratoria, la reforma de la ley migratoria. Es decir, el hecho de que los cubanos puedan salir y entrar libremente de Cuba con solo un pasaporte, como ocurre en España, es un cambio radical. Y eso es una percepción en la población que antes tenía como destino el exilio, muchas veces puramente económico, estimulado por la ley de ajuste cubano, que es otro de los elementos que habrá que terminar para que se produzca la normalización. También es otro elemento positivo. Discrepo de José Manuel en lo siguiente. Yo creo que los presidentes de Estados Unidos que han tenido una política más beligerante hacia Cuba han sido los demócratas. El que firmó la proclamación 3447 en febrero de 1962, que es la que instaura el conocido como embargo, que luego pasa a las Cuban Asset Control Regulations, es Kennedy. El que firma la ley Helms-Burton, que ha sido el principal caballo de batalla entre la Unión Europea y Estados Unidos con ocasión de Cuba, es Bill Clinton. Es decir, el que estimula el comercio de alimentos y medicinas hasta el punto de que casi convierte a Estados Unidos en el principal socio comercial de Cuba es Bush. Bush hijo es el que firma la ley que permite el comercio, el que firma la orden ejecutiva que permite el comercio de alimentos y medicinas directamente con Cuba y abre dentro de ese concepto de alimentos y medicinas una serie de categorías que van mucho más allá estrictamente de lo que es alimento y medicina y que permite el estímulo del sector agrícola cubano. Con lo cual, yo creo que estamos asistiendo, yo no creo que estemos asistiendo a una evaporación de la revolución cubana, sino una transformación natural con el paso de los tiempos de lo que es Cuba. El problema que tiene Cuba es ponerle apellidos, ¿no? Entonces, claro, Cuba sigue siendo Cuba, lo lleva siendo desde hace independiente, verdaderamente. Eso es lo que Estados Unidos propone, una transformación. El problema es ¿qué tipo de transformación? No, pero la que quieran los cubanos. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que va a haber es va a ser un híbrido entre, y quienes van a jugar un papel muy destacado son los cubanos que viven en el exterior, pero yo no estoy pensando en los exiliados de primera hornada, que esos por una razón biológica están muertos, ¿no? Sino estoy pensando más bien en los que han salido de Cuba en estos últimos años, han prosperado en Estados Unidos o en España y ahora mismo se han convertido en empresarios y quieren volver a Cuba a hacer negocios. De hecho, los pequeños negocios que hay en Cuba ahora mismo son empresas mixtas prácticamente, donde funciona como socio capitalista el primo de Miami y el que está al frente de. Pero el problema no es hacer negocios, el problema es que Cuba necesita una democratización, pero no la democratización que quiere imponer Estados Unidos, sino la democratización que quiere la izquierda auténtica del Partido Comunista, que es descentralización, municipalización, poder popular de verdad, cooperativas de verdad, es decir, recuperar un cierto aspecto de lo que fue la utopía socialista. Es decir, Cuba necesita una democratización dentro de su proyecto. Es decir, está claro que puede haber democracia sin socialismo, pero no socialismo sin democracia.
esa democracia para el socialismo es lo que hace falta en Cuba, y esa no es la que propone Estados Unidos. Sí, Estados Unidos propone negocios. Yo, tratando de ser breve para dejar paso también a Beto, a los compañeros, veo que a nivel política tenía bastante razón Martín en el esquema que quiere proyectar Estados Unidos sobre Cuba, porque a Cuba se la quiere como apaciguar o neutralizar ese faro que fue, porque sin Cuba, cuando lees a Chávez o cuando lees a los demás, no entiendes ese nuevo mundo de América Latina sin la presencia de Cuba durante ese tiempo. Evidentemente lo que se busca es quebrar dos pilares fundamentales: el pivote estratégico de la zona, que es Brasil, y evidentemente Venezuela, que ahora está muy tocada por esa utilización política de Arabia Saudí y de la OPEC de la bajada de los precios del petróleo. A nivel económico, ¿qué buscan los cubanos? Yo creo que Raúl ha sido muy inteligente, y no solo, cuando se fue al Congreso del Partido Comunista, que llevaba mucho tiempo sin hacerse, se consultó a muchísima población, y se hicieron una serie de cambios que también vienen con esa bajada de la tensión, de ese ataque furibundo por parte de Estados Unidos. La mentalidad de isla asediada funciona mucho, entonces lo dijo Raúl, hay que cambiar o quitar las prohibiciones estúpidas. ¿Hacia qué se va? Pues a que la gente viva mejor. Es que los que tenemos familia en Cuba, los que conocemos a cubanos que viven allí, nos cuentan en el periodo especial el heroísmo de ese pueblo de soportar eso. La gente no lo quiere. Entonces se va a una normalización. Yo no estaba de acuerdo contigo, Pablo, con lo que decías de la dependencia política sobre Venezuela. Del petróleo sí, en el marco de Petrocaribe. Pero yo creo que precisamente una de las grandezas que ha tenido Fidel en ese sentido es de aunar ese patriotismo, nacionalismo cubano con esa vía al socialismo subgénero y difícil en un solo país, pero que nunca se ha dejado mandar ni siquiera por la Unión Soviética. Entonces, yo creo que en las nuevas relaciones con China, esa es mi opinión, ahí está bien que debatamos y discutamos, ¿no? Yo creo que ni los venezolanos... Recordemos Checoslovaquia, en 1968. Una cosa es si Fidel estaba de acuerdo que eso puede ser diferente a asumir órdenes. En el otro sentido, para mí, ni Venezuela mandaba en Cuba, ni China mandará en Cuba. Y creo que los cubanos, además, son muy parecidos a los ciudadanos de este país y son muy nacionalistas, entendiendo bien el nacionalismo. Augusto, Beto, y pasamos a Zapín. Yo los escucho y estaba pensando que debemos como actualizar nuestros análisis, porque el mundo ha cambiado, Latinoamérica ha cambiado y Cuba obviamente también ha cambiado. Es decir, Fidel es un anciano, hay dos generaciones que ya han nacido, tienen otra visión, otra construcción del mundo. Yo estuve en Cuba con el periodo especial y doy fe que los cubanos no quieren nada de eso. Hay una política natural que quiere es el elevar. País que más ha cambiado en América Latina en los últimos 20 años. Pero la gente, estas medidas buscan elevar el nivel de vida de la población, algo que es de una sensatez elemental. No se hacen las revoluciones para matar a la gente de hambre, ¿ya? Y también hay que pensar que los cambios que han habido en el mundo son de tal magnitud que aquel viejo imperialismo estadounidense, yo creo que ni los propios estadounidenses creen en él. Después de los fracasos en Afganistán, en Irak, ya no están para aventuras militares, saben que América Latina es otra. Y por lo tanto ellos están actualizando un discurso que se les había quedado absolutamente anticuado, porque estaban todavía encajados en las políticas de la Guerra Fría de hace 60 años. Yo no veo diablos azules, tampoco los cubanos son tan ingenuos como para decir aquí vamos a abrir las puertas y esto se va a caer. No, creo que la fortaleza del sistema es lo suficientemente sólida como para adaptarse a los tiempos e inventar una nueva forma. Si en América Latina se está inventando. Lo inventó Correa en Ecuador, lo inventó Evo Morales en Bolivia, porque nosotros partimos de que nuestras realidades no tienen precedentes. Tenemos que hacerlos, entre otras razones, porque como nuestros países son unos países mal estructurados desde la misma independencia, hay que hacer los países desde la raíz y por lo tanto no podemos pensar que cada cambio es una catástrofe, no. Ahora hay una oportunidad. Yo le digo una cosa, Cuba no podía comprar nada, tenía que triangular en Panamá y no sé qué, porque aquello era un desastre, no se podían emplear tarjetas de crédito, era una economía paralizada. Un montón de empresas no podían invertir. Ahí discrepo porque la serie de sanciones que ponía Estados Unidos decía que si fulano invierte en Cuba en tal, entonces te sanciono yo. El año pasado un banco francés. ¿Sabe? En banco francés. BNP 9 millones de multa. 9 billones. 9 billones de multa. 9.000 millones, sí. Entonces, ¿quién va a ir a invertir a un país
con las manos atadas. Entonces, esto es una realidad política, pero sobre todo una realidad económica, que en Estados Unidos viene empujada por los cambios en América Latina, por la creciente presencia china y por la presencia cada vez más notable de Rusia. Ellos o juegan o se quedan fuera. Beto. Bueno, primero una cosa, o sea, el tema de la remesa tiene una doble cara ahí, una versión perversa que termina generando incluso hoy uno de los factores, quizá el principal factor de desigualdad, que era una cosa que hasta entonces no se tenía. O sea, como decía una amiga cubana, siempre le gusta jugar, o sea, para vivir bien en Cuba hoy necesita fe, ¿no? Familiar y exterior, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa que si la intención era positiva inicialmente, empieza a generar un problema. Pero tenemos que pensar, o sea, de dónde sale Cuba y cuáles son los escenarios que se abren. O sea, si tú piensas lo que tiene el mando, que tienen que pensar la Cuba en el siglo XXI, para dónde van las cosas. Estados Unidos dejó muy claro con Obama en su discurso por dónde cree que tiene que ir Latinoamérica y Cuba. Modernidad, desarrollo, bla, bla, bla. O sea, su inserción en el sistema mundo capitalista como una nación más. Cuba no es tonta y está pensando, claro, no quiere ser un capitalismo de Estado a lo chino, pero también no quiere la catastrófica de los países del este europeo, que se la abrieron y al día siguiente desigualdad, pobreza, miseria, volviendo con fenómenos que no tenían. Entonces Cuba se pregunta cómo mantener los logros, pero seguir avanzando en lo que hace falta, ¿no? Si miramos de ahí siempre un dato que ya circula hace algunos años por ahí, cuando se mide el IDH de los países y la huella ecológica, que es el impacto que cuántos planetas necesitaría para vivir si todos vivieran igual que aquel país, y lo pone en un gráfico cartesiano sencillo, existe un único país en el planeta que tiene alto IDH y una baja huella ecológica. O sea, el único país que se pudiera trasladar su forma de vivir en todo el planeta, donde todos iban a tener un alto IDH y un planeta solo sería suficiente para dar cuenta. Es Cuba. Entonces, hombre, no estoy diciendo que Cuba sea una potencia económica, pero es interesante que los dos indicadores, hay estudios econométricos infinitos que apuntan que los dos incluso están sobredimensionados por la dimensión económica. Entonces uno dice, bueno, entonces aunque así, Cuba es el único país del mundo con IDH y huella ecológica responsable. Entonces, claro, los cubanos, a sabiendas de eso, dicen, bueno, partimos de eso, no queremos perder, pero claro, necesitamos un proceso de industrialización más poderoso, necesitamos seguir mejorando la calidad de vida de la gente, evitar distorsiones como esa de las remesas que generan ciudadanos de primera y segunda clase. ¿Cuál es el camino? Entonces, o sea, Cuba empieza a tantear, crea las pequeñas empresas, hace el puerto de Mariel, o sea, empieza con algunos inventos y está buscando su modelo, que no existe, porque si mira para los lados, ni la catastrófica ni el modelo chino per se son suficientes. Pero claro, para un país pequeño de 10 millones de personas es un reto. Ahora mismo seguimos el debate, pero antes, Zapin Apache. Es la primera vez que un secretario de Estado de los Estados Unidos ha visitado Cuba desde 1945. Yes, finally, the universal symbol of freedom and liberty is flying in Cuba, someplace other than Guantanamo Bay. También nos alenta que más y más empresas norteamericanas están explorando iniciativas comerciales para crear oportunidades para el número creciente de emprendedores cubanos. Aún persisten importantes y viejas diferencias. He reiterado al secretario de Estado que el levantamiento total del bloqueo, en nuestra opinión, es esencial. Hillary Clinton llamó al Congreso de ese país a eliminar lo antes posible el bloqueo económico contra Cuba. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo y la devolución del territorio ocupado de Guantánamo. En su más reciente artículo en el Diario Oficial reclamó una indemnización de Estados Unidos por los años de política hostil contra la isla. ¡Hasta la victoria siempre! Sí, mira, yo sobre todo porque no quiero que Augusto se quede con la impresión de que considero algo banal o mínimo las repercusiones del bloqueo comercial, financiero y económico contra Cuba. Y yo creo que es bueno saber a qué nos referimos cuando estamos hablando del bloqueo del embargo, porque muchas veces la gente dice el bloqueo, dice, bueno, el bloqueo significa
actuaciones concretas. El bloqueo significa, y por eso hablábamos antes de que no se ha producido la normalización de relaciones, se ha producido una apertura de embajadas, pero para que haya normalización, si dos países son normales en sus relaciones es porque tienen plenas relaciones comerciales, porque no hay actos de hostilidad frente a quienes comercian o invierten en ese país, porque hay acceso a la financiación multilateral, que es una de las necesidades más importantes. Ahora mismo Estados Unidos tiene en vigor lo siguiente: las llamadas Cuban Asset Control Regulations, que impiden a cualquier persona sujeta a jurisdicción de Estados Unidos realizar cualquier tipo de acto de comercio o de inversión con Cuba, ya sea directa o indirectamente, si no tiene una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Licencia que no se otorga. Segundo lugar. Licencia que puede otorgar por orden ejecutivo Obama, porque es el Departamento del Tesoro. Eso es muy importante. En septiembre Obama, ahora, si quisiera, Obama tiene la decisión de renovar o no el embargo desde el Ejecutivo. Déjame que te... Fíjate, es decir, Obama ahora mismo podría cursar una instrucción, porque es una autoridad delegada que tiene. O sea, Obama podría revocar la orden presidencial o la proclamación presidencial de Kennedy, que está en vigor desde febrero de 1962, para que no existiera lo que se llama el embargo económico y comercial y no hubiera restricciones de comercio y de inversión entre Estados Unidos y Cuba. Se han hecho una cosa, que es sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que eso es la condición necesaria para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos no tenga que intervenir en las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos. Sigue en vigor la llamada Ley Torricelli de 1992, que te dice que un barco que toque puerto cubano no puede tocar puerto de Estados Unidos hasta transcurridos 180 días, y que impide a las empresas filiales no estadounidenses de compañías americanas realizar operaciones de comercio con Cuba. Está en vigor la ley Helms-Burton, que hace lo siguiente. Del 96. Del 96. Que es verdad que la posibilidad que tienen los titulares de reclamaciones de actuar ante los tribunales federales está suspendida, pero no es menos cierto que pende como espada de Damocles y se ha aplicado, al menos en el caso que yo conozco, en uno de los casos contra uno de mis clientes, una compañía israelí que tenía una operación de cítricos en Cuba, y en otro caso contra la compañía canadiense Sherritt, que no pudieron o no han podido durante todo este tiempo sus directivos entrar en Estados Unidos. Aplicación del título cuarto. ¿Qué dice la ley Helms-Burton? Dice, básicamente, cualquier persona que invierta en una propiedad respecto a la que exista una reclamación de un ciudadano de Estados Unidos, sea o no de origen estadounidense, es decir, un cubano que adquiere la nacionalidad estadounidense después, que tiene una propiedad, si tú inviertes en esa propiedad, está sujeto a posible reclamación ante los tribunales de Estados Unidos. Hay otro instrumento que tiene Estados Unidos que lo ha aplicado, que se llama el Specially Designated National, que dice, yo voy a equipararle a usted a un nacional cubano. ¿A quién se lo hizo? A Tabacalera. A Tabacalera le dijo, yo a usted le considero como si fuera una compañía del gobierno cubano, antes de que fuera Altadis e Imperial Tabaco. Con lo cual, usted no tiene ni acceso a financiación en Estados Unidos, si tiene cualquier relación comercial con Estados Unidos, debe terminarla. Pero no debe ser tan dura la presión de Estados Unidos contra los productores y comercializadores de tabaco cubano cuando al final termina en manos de los primos de Gran Bretaña. Pero déjame que Quiero decir que todo eso que tú has dicho no se puede aplicar o no aplicar o incluso corregir con medidas ejecutivas. No, por supuesto, eso está claro. Pero es decir, que Obama tiene posibilidad de desvanecer, evaporar el mañana si quisiera, o sea, lo podría hacer ahora mismo. Podría cerrar Guantánamo sin necesidad de autorización del Congreso. Lo único para lo que necesita autorización del Congreso, en este caso del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, es para nombrar embajador de Estados Unidos en La Habana. Que todavía no lo ha nombrado. Que todavía no lo ha nombrado, entre otras cosas porque está negociando Kerry en La Habana fue muy claro en decir 3 cosas que no van a hacer o que van a seguir haciendo. Es decir, 4. Una, no entramos en lo de las propiedades que nos tienen que indemnizar, ni la indemnización que ustedes reclaman por el bloqueo. Ya hablaremos de eso. 2, no vamos a modificar la ley de ajuste cubano, con lo cual vamos a seguir provocando e incitando a la salida de la isla por cualquier medio. Yo creo que la ley de ajuste cubano significa que cualquier persona de origen cubano, cualquier cubano que toca suelo en Estados Unidos
tiene transcurrido un año el derecho a la residencia permanente. Por eso siguen haciendo negocios los que van a recoger con las motoras desde Miami a Cuba, los que quieren salir, y los peloteros que se van, y los que se quedan cuando van a los Juegos representando a Cuba. Tercer lugar, no vamos a devolver Guantánamo. Por ahora. No, digo lo que dijo Kerry en La Habana. Claro. No vamos a devolver Guantánamo, no vamos a entrar en el tema de las propiedades ni las indemnizaciones por el bloqueo, no vamos a eliminar la ley de ajuste cubano y, muy importante, no vamos a modificar en lo absoluto la provisión de fondos para seguir financiando a la disidencia y a la oposición dentro de Cuba en operaciones que los cubanos llaman subversivas. Sí, pero fíjate que... No es poco, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Pero para mí, o sea, todos esos matices son fundamentales. Pero vamos a tener ahora, en este mes de septiembre, la posibilidad no es de revocar, es de no renovar por un año más el bloqueo. 6 meses. Sí, o sea, pero ahora en septiembre, ¿no? O sea, la ley de comercio con el enemigo, ¿no? Que es la base legal del embargo. Si Obama da este paso más, o sea, todas esas otras acciones empiezan a perder aliento. Yo creo que es un paso fundamental incluso para una normalización de un proceso que va a ser largo. No pero es que la normalización significa que Cuba puede tener la misma cuota azucarera que tienen otros países del Caribe en Estados Unidos, y que puede vender el azúcar en la Unión Europea como lo venden los países del Acuerdo de Cotonú. Es decir, la normalización significa que tú no pones una multa de 9.000 millones de dólares a un banco por estar realizando operaciones financieras con Cuba. Que hoy es donde el problema es el sector financiero. Augusto. Más que el industrial. Bueno, yo quiero dar una nota de optimismo. Me alegra que ya estemos hablando del embargo, porque al final me han dado la razón, porque el problema y el núcleo de todo es el bloqueo. Quiero recordar que en Estados Unidos hay elecciones, y que por lo tanto también Obama, viendo los intereses del Partido Demócrata, tiene que andar con pies de plomo para no servirle en bandeja a los republicanos, y menos a la bestia esa de Donald Trump, una victoria. Por otra parte, si uno sigue la política de Estados Unidos, sabe que los Estados Unidos, por la razón que sea, es un país con sentimientos vehementes, por no decir de venganza, y siempre va muy lentamente en sus pasos. O sea, eso de que de repente, pum, aquí, va, borrón y cuenta nueva, mañana empezamos, derogo todo, no, eso allí no existe. ¿Ya? Y eso lo saben también los cubanos, como lo sabe cualquier latinoamericano medianamente enterado, que estos procesos con Estados Unidos siempre van a ir a cuentagotas, porque es su estilo, porque a ellos les gusta hacer sufrir. Y yo en esto les recuerdo el proceso de normalización de relaciones con Vietnam, que fue lento, pero al final les dijeron: ustedes tienen que pagar los préstamos que Estados Unidos les hizo a Vietnam del Sur para destruir Vietnam, y los vietnamitas tuvieron que pagar. ¿Ya? O sea, es el Made in USA. ¿Ya? Y no lo van a hacer de golpe. Eso en la política estadounidense yo jamás lo he visto. Van a ir a cuentagotas, pero y en cuanto a devolver Guantánamo, devolvieron el canal de Panamá, que todos nos quedamos con la boca abierta. Guantánamo, eso es... A mí me preocupa también esas declaraciones de Kerry, porque creo que Bruno, el ministro de Exteriores cubano, fue taxativo con eso. O sea, para normalizar se va a exigir la derogación del bloqueo, incluyendo también la injerencia sobre la migración, porque evidentemente no solo emigra los cubanos, además la mayoría de ellos últimamente por razones económicas, salvadoreños. Si supiéramos los salvadoreños que hay allí, o los mexicanos o los guatemaltecos, eso desestabiliza absolutamente un país. Y en otro sentido, la devolución también de la base de Guantánamo. Yo leí hace poco un informe, no me acuerdo de qué general era, que decía una cosa que yo ya sé perfectamente: o sea, Guantánamo no tiene ningún interés estratégico militar para Estados Unidos, o sea que podría ser. Entonces yo espero que esas palabras sean el inicio de unas conversaciones sobre ese tema, porque sé que el actual gobierno cubano no va a transigir con esas cosas, porque no habrá, como dices muy bien, normalización si sigue habiendo actos de injerencia extraterritorial, porque no es solo contra el país, sino contra los países que te puedes relacionar, ¿no? Entonces yo espero que eso esté dado a conversaciones y que se cambie, porque si no,
no va a cambiar nada. Y otra cosa, me preocupa muchísimo, los diplomáticos estadounidenses que hacen lo que les da la gana, omitiendo el convenio de Viena que les obliga a no ingerir en otro país, y ellos quieren seguir reuniéndose con quien les dé la gana y organizando para un cambio ilegal, según el derecho internacional, del gobierno de un país soberano, ¿no? Pero eso hacen todo eso, no es privilegio de Cuba, ¿no? Eso hacen por todo el país, y eso seguro que no va a acabar. Pero hay que señalarlo, ¿no? Estamos llegando al final del programa, nos quedamos sin tiempo, volvemos a la regla del minuto, todos vais a tener un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Beto, minuto. Yo creo que el reto sigue, o sea, el proceso de acercamiento va a ser despacio, pero yo creo que puede seguir. Espero efectivamente que Obama tenga la sabiduría política de terminar su mandato no renovando el embargo. Creo que va a ser un paso fundamental para que otros pasos puedan ser dados. Y el reto sigue, o sea, Cuba tiene que pensar cuál es su proyecto de futuro, o sea, cómo va a inserirse en un mundo sin entrar en la lógica capitalista perversa, pero logrando lo que hace tanta falta, o sea, mejores condiciones para su pueblo, como todos los pueblos latinoamericanos. De todas maneras, sigue vigente, yo como latinoamericano lo puedo decir, esta noche millones de niños van a dormir en las calles, ninguno de ellos en Cuba. Y digo más, si yo fuera niño, pobre, miserable, hoy en Latinoamérica y tuviera que elegir a dónde nacer, yo nacería en Cuba. Mira, yo creo que aquí hay una cosa muy importante, que es que la agenda ya está pactada, y de hecho estamos viendo la manifestación de algo que lleva mucho tiempo negociándose, mucho más desde la llegada de Obama. Se ha habido conversaciones y construcciones, y yo creo que esto ya, como se dice en castizo, el pescado está vendido, o gran parte del pescado está vendido. Ahora queda saber qué es lo que va a ocurrir del lado cubano y cuál va a ser su reacción ante esa normalización. Si hay algo que me gustaría apuntar, que es que a mí me ha dado muchísima tristeza ver cómo España no ha tenido un papel protagonista en toda esta historia. Es decir, España, que tenía que haber asumido un papel de dirección, de liderazgo, de haber aunado a las partes, pues a mí francamente me produce mucha tristeza que las conversaciones se hayan producido en Canadá y no en Madrid, y que España no haya sido el que haya patrocinado ese reencuentro entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, yo creo que no vamos a ver la gran bondad de Estados Unidos, a pesar de que yo pienso como Manolo Monedero y otros pensadores que estamos en un principio al fin de la segunda globalización, con lo cual pues va a intentar seguir siendo el hegemón, es decir, que los demás dejen su soberanía y ellos teniendo la soberanía, la injerencia sobre todos los países, y que la única democracia que existe es la suya, la de mercado, además utilizando los derechos humanos como manera de desestabilizar países. Creo que Cuba está avanzando, es de los países que más ha cambiado en América Latina, y si le dejan la presión, el pueblo cubano está preparado para hablar y lo van a hacer. Y por otro lado, qué pena el papel de España en primer lugar, esa posición común llevada por Aznar, dejando algo que es histórico y cultural, la relaciones con Cuba de amistad y fraternidad, y por otro lado qué mal también el Parlamento Europeo con esa posición común que va a remolque de lo que dice Estados Unidos, ¿no? Y le ha pillado incluso a contrapié. Augusto. Yo creo que buena parte del proceso de normalización está hablada. Otra cosa es que se den a conocer públicamente. Estados Unidos tendrá sus etapas, Cuba tendrá las suyas, el proceso seguirá, entre otras razones, porque así como existe un complejo militar industrial en Estados Unidos que actúa y decide en su área, hay un complejo económico, financiero, industrial que también decide en lo suyo, y ellos quieren estar presentes en el pastel de Cuba, por llamarlo así, para impedir que esto se lo lleven los rivales de Estados Unidos como Rusia, China, o incluso países emergentes como Brasil. Creo también que Estados Unidos, dentro de su rediseño de la política mundial, necesita una América Latina en paz, normalizada, para ellos poder dedicar el grueso de sus fuerzas a lo que es su gran confrontación estratégica del siglo XXI, que es con Rusia y con China. José Manuel. Yo estoy convencido de que Estados Unidos quiere acabar mediante la contaminación económica y cultural con lo poco que queda del proyecto cubano de socialismo, y espero y deseo que el gobierno cubano lo impida aplicando las reformas de democratización interna que la izquierda del Partido Comunista de Cuba viene reclamando desde hace 20 años. En estos momentos el gobierno de Cuba podría darle una lección al de Estados Unidos sencillísima: la eliminación de la pena de muerte.
que lo haga y dará un paso adelante porque en Estados Unidos se sigue aplicando. Sería desde luego un avance y una buena idea para el gobierno cubano. Lo dejamos aquí. Nos veremos la próxima semana en Fort Apache.